Un saludo para todos, soy el profe Camilo y el día de hoy vamos a navegar por el siglo XIII. Era el año 1221, en el austero convento franciscano de Forlì, en Italia. Se encontraban reunidos algunos hijos de San Francisco y de Santo Domingo en una celebración litúrgica, durante la cual varios religiosos recibirían el sacramento del orden sacerdotal. Al final de la misma, el provincial de los frailes menores, los franciscanos, solicitó que uno de los hermanos predicadores pronunciase las palabras de clausura, o sea, uno de los dominicos. Pero todos eludieron ese honor, pues ninguno se había preparado un discurso y la improvisación no siempre es aconsejable en ocasiones solemnes. Para solucionar esa situación, el provincial de los franciscanos decidió encargárselo a cualquiera de sus subalternos, confiando en la inspiración de la gracia, y designó para ello a un fraile portugués que desempeñaba la función de ayudante de cocina en el eremitorio de Montepaolo. Con la sencillez de las almas habituadas a la obediencia, el humilde religioso, hasta el momento en silencio, se dispuso a cumplir lo mandado, y ante la sorpresa general, lo hizo en un perfecto latín. Vencida la timidez inicial, las palabras de este fraile, Antonio, basadas en las escrituras, fueron adquiriendo cada vez mayor brillo, fuego y claridad, y cuando terminó ya nadie se acordaba de que era un apagado cocinero, convertido ahora ante todos en un insigne predicador. Empezaba así la vida pública de San Antonio de Padua. La batalla contra sí mismo y contra el mal, llevada hasta el momento en que la soledad y la austeridad del claustro alcanzaba allí proporciones misioneras, Dios lo llamaba a evangelizar a las multitudes, auxiliándolas mediante el ministerio de la palabra, la predicación, en la perpetua y férrea lucha del hombre contra el demonio, el mundo y la carne. ¿Lucha? Quizá alguien se extraña al oír hablar de ella en la vida de un santo cuyas imágenes sonrientes nos llevan a imaginarlo siempre lleno de alegría, dulzura y consuelo. Esa herejía blanca, señalada innúmeras veces por el doctor Plinio Correa de Oliveira, gran pensador católico, esa herejía blanca en la cual nos muestran la imagen de un santo derritiéndose de melosería delante de un crucifijo de una imagen de Nuestra Señora. Sale miel por sus poros y cualquier lucha, tentación o probación acabaría con él aplastándolo de la manera más ruin y vergonzosa. Herejía blanca. No. ¿Qué tal? Lucha. Claro que sí, y no es de extrañarse lucha. El combate contra los propios defectos y contra el mal es un compañero inseparable del homo viator. ¿Como consecuencia de qué? Pues del pecado original. Y nunca vamos a conseguir comprender la espiritualidad de un bienaventurado sin analizar en él ese aspecto que es esencial y debe ser omnipresente en nuestra existencia en este valle de lágrimas. ¿Cuál aspecto? La lucha. ¿Cuál aspecto? El combate. ¿Cuál aspecto? El sufrimiento. Aún no había pasado medio siglo desde que la capital lusa, Lisboa, había sido reconquistada por Alfonso Enríquez, cuando nacía allí alrededor del año 1193, eso es finales del siglo XII, Fernando Martins, quien sería en un futuro San Antonio de Padua, 1193, Edad Media. San Antonio de Padua, o de Lisboa, como suelen llamarlo los portugueses, que obviamente se ufanan con toda razón de tan ilustre compatriota. San Antonio de Padua, porque allí muere y ahí se tiene su cuerpo, o San Antonio de Lisboa porque lo vio florecer y lo vio bautizarse también entrando al seno de la iglesia. A los 15 años, habiendo con toda nitidez escuchado la llamada de Dios a la vida religiosa, se incorpora entonces Fernando Martins a la orden de los canónigos regulares de San Agustín, en un monasterio muy famoso ya en la época, el de San Vicente de Fora, que había sido erigido en agradecimiento por la toma de la ciudad. Recordemos que estamos en todo el contexto de la reconquista de Alfonso Enríquez, de quien hablaremos en algún momento. Fernando Martins había abrazado esta decisión no para huir de las obligaciones militares propias de un hidalgo, como era él, un hijo de algo, título nobiliar, sino para perfeccionarse en la lucha contra el demonio, el mundo y la carne, pues, como afirmaba Montalembert, lejos de ser los conventos refugio de los débiles, eran al contrario una verdadera arena para los fuertes. Bonitas esas palabras de Montalembert. 2 años y medio más tarde, o sea ya casi que con 18 años, sus superiores le autorizan a trasladarse al monasterio de la Santa Cruz, en Coimbra,
a fin de separarse aún más del mismo mundo, que seguramente iba a ser un gran enemigo para su proceso de formación espiritual. Y obviamente para desapegarse de los suyos que estaban ahí muy cerca. En su nueva morada, Fernando se empapó bastante lo que significaban las doctrinas y las enseñanzas del mismo San Agustín, autor de la regla de la comunidad a la cual él había ingresado, y de otros tantos padres de la Iglesia. Además, adquirió un singular conocimiento por las Sagradas Escrituras, que fue base obviamente de sus futuras predicaciones. También fue en esa misma ciudad, en Coimbra, donde tiempo después fue elevado a la dignidad sacerdotal. Entonces, ingresa a una comunidad religiosa, los canónigos regulares de San Agustín, pero por cosas de la providencia va a terminar con una vocación franciscana. Resulta que un nuevo impulso del Espíritu Santo surgía en el seno de la Iglesia en aquel tiempo, y en oposición al lujo desarreglado y al apego a los bienes materiales que empezaban ya a desviar el espíritu de fe característico del hombre medieval, como bien lo dice León XIII. Hubo una época en que la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones, y hubo una época en que la filosofía del Evangelio gobernaba también las conciencias de los hombres. Entonces empezaba a desviarse de alguna manera este espíritu de fe característico del hombre medieval. Y ahí empiezan a levantarse varones grandiosos, como un Santo Domingo de Guzmán y un San Francisco de Asís, que increpaban los errores de su época mediante la palabra del ejemplo, invitando a los cristianos a retomar el camino del fervor a través de la práctica de la pobreza, de la confianza, de la oración y de la entrega al sacrificio. El celo comunicado por el Seráfico de Asís a la orden de frailes menores fue tal que, tan solo 11 años después de la fundación, 5 de sus hijos ya morían mártires en el norte de África. ¿Por qué Seráfico de Asís a San Francisco de Asís? Porque el coro angélico de los serafines es el más alto de todos los 9 coros angélicos, de las 3 jerarquías. En ese coro altísimo, como bien enseña la teología, muchos tronos quedaron deshabitados a partir de la apostasía de ángeles al inicio de la lucha magna en el cielo, a partir de la revelación de Dios. Y uno de esos tronos, dentro de la espiritualidad franciscana, muy seguramente fue ocupado por San Francisco de Asís una vez llegó al cielo. Por eso el seráfico, por la altura y la grandeza y la profundidad de su vida mística y de su santidad. Entonces, mueren ya los primeros mártires. Eso fue 11 años después de que se funda la Orden de los Frailes Menores. 5 hombres mueren en el norte de África. La audaz empresa misionera de estos religiosos, irreductibles en la predicación de la fe de Cristo, acabó suscitando la cólera del emir de Marruecos, que ordenó ejecutarlos. 5 de los hijos de San Francisco de Asís mueren de manos del emir de Marruecos. Con gran pompa llegaron a Coimbra a mediados de 1220 los restos mortales de esos héroes de la fe, y fueron expuestos a la veneración de los fieles en la capilla del monasterio de la Santa Cruz. Este hecho sonó en el canónigo Fernando como una aprobación del cielo a su deseo de unirse a los hijos de San Francisco en el convento de San Antonio de Olivares, a los cuales él ya admiraba muchísimo. Obtuvo el permiso de sus superiores, y entonces el canónigo Fernando Martins, recibió algún tiempo después ya el hábito de los frailes menores y tomó el nombre de Fray Antonio. Bajo aquella pobre vestimenta, el brillante sacerdote de Lisboa sacrificaba sin pensar el prestigio, las comodidades y la vasta cultura que poseía. Resulta que habían transcurrido solamente 5 meses de su noviciado y él logró que le enviaran a la tierra que le dio los primeros mártires a la orden franciscana. Pensó entonces él en su corazón, no solo en su cabeza, sino en su corazón, que había llegado al auge de su batalla terrestre y ya degustaba entonces la palma al martirio que sonaba en su corazón con un deseo ardiente. Sin embargo, la providencia quería de él una lucha más larga y difícil, cuyo primer paso consistía en renunciar completamente a su propia voluntad. Eso de que dentro de los 3 votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, el más difícil es el de castidad, no. El más difícil es el de voluntad. Aquí le pide la providencia renunciar completamente a su voluntad. Y poco después de que desembarcó en suelo africano,
las fiebres empezaron a sacudirlo de pies a cabeza y lo dejaron incapaz de realizar cualquier actividad, y entonces el superior no tuvo de otra que hacerlo volver a Europa. En el viaje de regreso el barco fue arrastrado por una tempestad hacia las costas de Sicilia. Entonces, ¿cuál era el destino de este santo? Llegar a Italia. Y tras pasar algunos meses en el convento de Mesina, Fray Antonio se dirigió a Asís, en donde tendría lugar el capítulo general de la orden. Eso fue en la víspera de Pentecostés, por allá en el año 1221. Ahí estaba presente el mismo San Francisco de Asís, capítulo general de la orden, víspera de Pentecostés del 1221. Clausurada la asamblea, siendo aún desconocido en medio de aquella multitud de frailes, le pidió al provincial de Romandiola que le acogiese como subalterno y pasó a vivir en el eremitorio de Monte Paulo. Ignorando su linaje y su formación, le asignaron el oficio de ayudante de cocina, que asumió obviamente bajo la obediencia sin titubear. Así pasó largos meses en el más completo anonimato, teniendo por celda una gruta y aceptando todo sin la más mínima reclamación. ¿Quién osaría afirmar que esta victoria sobre sí mismo era inferior a la alcanzada por los mártires de Marruecos? Pues en ese momento se abren las puertas de la santidad para este hombre, Fernando, quien en el corazón de Jesús ya empieza a sonar con el nombre profético de un San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa. Fue entonces durante este periodo de humillación y de transformación espiritual donde ocurrió el hecho maravilloso en el cual estaban los dominicos y los franciscanos que comentábamos al inicio, y en el cual fue escogido a la suerte un monje de bajo perfil franciscano que empezó a mostrar sus dotes y sus habilidades como predicador. Frente al mal no hay que callar, palabras de Benedicto XVI. Con estas palabras, Benedicto XVI podríamos resumir las predicaciones de este santo, de San Antonio de Padua a San Antonio de Lisboa. Un hombre dotado de devoción, un hombre dotado de elocuencia, un hombre dotado de una retentiva impresionante, se conocía las escrituras de memoria. San Antonio atraía a multitudes a sus sermones, era intrépido y no recelaba en reprobar los errores de sus oyentes, aunque se tratase de autoridades civiles o eclesiásticas. Nada, látigo, su lengua era un látigo. En cierta ocasión interpeló públicamente a un obispo que se arreglaba de forma vanidosa y le dijo: tengo algo que decirte a ti que usas la mitra, y le censuró sus faltas. El culpable, obispo, derramó abundantes lágrimas y cambió de conducta. San Antonio tampoco dudó en enfrentar al gobernador Eselino. Fue en su búsqueda hasta Verona. Dándose cuenta de la profundidad teológica de los sermones de San Antonio y de la santidad de su conducta, los demás frailes le pidieron autorización a San Francisco para que aquel hermano les enseñase la sagrada doctrina. Hasta entonces, San Francisco de Asís, el santo fundador de los franciscanos, se había mostrado contrario a que los franciscanos se dedicasen a los estudios, con recelo de que se fueran a desviar del carisma de la orden y que se enfriaran en su vida espiritual. Aunque conocedor de las virtudes de su hijo espiritual, San Antonio, accedió al pedido de los frailes y le escribió así al santo. Palabras de San Francisco de Asís. Juzgo conveniente que enseñes a nuestros hermanos la sagrada teología, siempre que no descuiden por ese estudio el espíritu de la santa oración de acuerdo con la regla que profesamos. Pues bueno, no fue tan interesantemente prolongada las clases de teología o el magisterio de San Antonio junto a sus hermanos, porque en el año 1224 nuestro santo religioso fue enviado a predicar al sur de Francia, donde estaba propagándose una herejía horrorosa, cátaros y albigenses, contra la cual va a luchar también profundamente Santo Domingo de Guzmán y un Simón de Montfort. Bueno, 3 años recorrió San Antonio las ciudades de Montpellier, Toulouse, Le Poix, Limoges, llevando la luz de la verdadera fe. Recibió manifestaciones de sinceros arrepentimientos. Muchos de sus oyentes cambiaron de vida, otros lo despreciaron y se burlaron, a pesar de que sus predicaciones siempre iban acompañadas de numerosos milagros. Por ejemplo, en Toulouse, un cátaro que persistía en negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía le propuso un reto. Este cátaro le dijo que durante 3 días dejaría a su mula sin ningún tipo de alimento y que la llevaría después a la plaza pública, donde Fray Antonio le presentaría una custodia con el Santísimo Sacramento en una esquina, mientras que el hereje le ofrecía un paquete de forraje al otro, forraje y avena.
Así se hizo, y el animal, aunque hambriento, no probó alimento sin antes haber hecho una profunda reverencia a Jesús Eucarístico. Muchos se convirtieron a la vista de tamaño milagro. En el año 1227, Fray Antonio dejó Francia definitivamente y fue convocado para un nuevo capítulo general de la orden, el primero que se realizaba después de la muerte de San Francisco de Asís. Fue elegido ahí superior provincial de Emilia-Romagna, región en la que él pasaría los últimos 4 años de su vida. La ciudad de Padua, que era sede del provincialiato, recibió en abundancia el calor de sus palabras y las manifestaciones de su bondad para con todos. Con incansable solicitud visitó Ferrara, Boloña, Florencia, Cremona, Bérgamo, Breccia y Trento, levantando nuevos conventos, imponiendo hábitos a los novicios y sobre todo dando a todos el ejemplo de la santa pobreza. Dios había retirado del mundo al poverello, San Francisco, pero dejó a un segundo Francisco la tarea de luchar para conservar la llama de su obra. Los beneficios de su santidad no se circunscribían al ámbito de los frailes menores, ya que se extendía a toda la población. No existía una iglesia capaz de contener las multitudes, a veces 20.000 fieles que acudían a escucharlo. El mismo Papa Gregorio IX, después de haber escuchado uno de sus sermones de Cuaresma, le llamó Arca del Testamento y le llamó también Archivo de las Sagradas Escrituras. No obstante, tantas actividades eran intercaladas por periodos de recogimiento en los que se restauraba en la contemplación y se llenaba de fuerzas para llevar adelante nuevas acciones apostólicas en el mundo. Le encantaba, por ejemplo, el bendecido Monte Alverna, donde su santo fundador había recibido los sagrados estigmas, un lugar grandioso y apropiado para el contacto con lo sobrenatural. Allí pasó el invierno de 1228. Vale la pena recordar que los sermones de Cuaresma del año 1231 fueron especialmente concurridos, pues hacía mucho que se había difundido no solo la fama de su elocuencia, sino también la santidad de ese hombre llamado Fray Antonio que ahora los visitaba. Tal prestigio no perturbaba en nada su humildad, que estaba bien solidificada en su alma. Acostumbraba a ir del púlpito al confesionario, donde con celo extremo recogía los frutos de su predicación. Sin embargo, sucedió lo que le tenía que suceder. Las incontables labores apostólicas le debilitaron su salud. Igualmente de fatigantes eran los numerosos viajes que realizaba a la manera evangélica, siendo su único medio de locomoción las sandalias franciscanas. Acometido por una hidropesía que le hacía sentir sus pesados efectos, se llenaba de líquido en el cuerpo, se retiró por un periodo de descanso a la pequeña comunidad de Campo San Piero, en cuyo bosque había un gigantesco nogal donde se hizo una celda en la que se instaló, y en ese tan singular habitáculo atendía a los fieles que acudían a él. Un día se sintió mal y pidió que le llevaran a Padua, pues no quería ser una carga para aquellos hermanos. En el trayecto su estado se agravó peligrosamente y aún estando cerca de su destino se vieron obligados a parar en el monasterio de las Clarisas de Arsella. Fray Antonio se dio cuenta que su fin estaba próximo y preparó su alma para la última batalla. Lleno de confianza en Nuestra Señora, a la que profesaba una devoción impresionante y que tanto le había entusiasmado en la predicación terrestre, después de haberse confesado y recibido los santos óleos, entonó su himno preferido: Oh gloriosa Domina, excelsa super sidera, oh gloriosa Señora excelsa sobre las estrellas, y entró en agonía. En determinado momento sus ojos volvieron al cielo y entonces San Antonio de Lisboa y de Padua exclamó: He visto al Señor. Poco después su espíritu volaba hacia el Altísimo para recibir la corona de gloria reservada para él. De esta manera, San Antonio de Padua o de Lisboa entra a la gloria celeste y ahora predica sus grandezas atendiendo las solicitudes de todos los fieles aquí en la tierra. No dejemos nunca de crecer en la devoción a Nuestra Señora, no dejemos nunca de crecer en la devoción de santos de este quilate como lo es nuestro santo del día de hoy, San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa. El profe Camilo. Dios les bendiga.